de la Vuelta Ciclista a España 1994. Tras el golpe de efecto que dio ayer Tony Rominger en la contrarreloj de Benidorm, hoy los 160 participantes en la Vuelta a España han efectuado el recorrido de la 9ª etapa entre Benidorm y Valencia con 166 kilómetros, como siempre disfrutando de sol y calor. La presencia de dos pequeños saltos de tercera categoría, los de Benissa y Les Planes, ambos situados en los primeros 52 kilómetros de carrera, han hecho que esta primera fase de la 9ª etapa de hoy fuese bastante animada. Por las calles de Benidorm, en salida neutralizada, y a las 12:15, banderazo inicial. Casi desde el comienzo se producían diversos intentos de corredores del conjunto Santa Clara. Ahí tenemos al ruso Oleg Kletsov, pero rápidamente iban siendo anulados estas tentativas de fuga por un pelotón que estaba rodando a buen ritmo y que empezaba ya la subida al Alto de Benissa, cuya cima estaba situada en el kilómetro 25. Ahí tenemos a Roberto Pañín, tras él Ignacio García Camacho. Ha habido numerosas escaramuzas a lo largo del día de hoy. Tony Rominger, que esperaba la llamada desde Suiza para la confirmación del nacimiento de su segundo hijo. Todavía no llegaba esa feliz noticia, lo que sí llegaba era el paso por el Alto de Benissa con Copolillo, Leblanc y Surkov en las primeras posiciones, y en la bajada Fabio Rossoli, que había sido cuarto, tomaba apenas una docena de segundos sobre un pelotón en el que los hombres de la 11 se encargaban de anular la tentativa del ganador de la etapa que concluyó en Marsella del Tour del año pasado. Velocidad, rapidez y buen ritmo para llegar a la meta volante de Javia, donde suele estar instalada la meta final de etapas en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Era Roberto Pañín el que obtenía la primera plaza por delante de Orlando Rodríguez y otro hombre del Artiach, Américo Neves. Al mando del grupo se empezaban a poner ya los hombres de Tony Rominger y comenzaba la subida al segundo de los puertos. En él se iban Pañín y Américo Neves. A continuación, Copolillo, Leblanc y Cadena alcanzaban a los hombres de cabeza, y finalmente era Copolillo el que se quedaba solo en la cabeza de este cuarteto. Pasaba con 10 segundos de ventaja en el Alto de Les Planes a 114 kilómetros de la conclusión sobre Luc Leblanc y Américo Neves. El francés del Lotus, Leblanc, recuperaba así el liderato de la montaña. Eran alcanzados los dos de detrás, continuaba Copolillo en cabeza, pero en la bajada del Alto de Les Planes también el italiano era alcanzado, porque se llegaba al sprint especial de Denia a 107 kilómetros para el final. Ahí Harmelin aventajaba al líder de esa clasificación, Alessio Di Vasco, tercero Calcaterra. Había concluido ya la fase de terreno abrupto, pero ello no iba a significar que cejaran los hombres en su empeño de protagonizar escapadas. Calor, como les decíamos, numerosos intentos por parte de unos y otros que en cualquier caso no cuajaban por el trabajo que estaban efectuando los hombres de Tony Rominger y también los de la 11. Ahí tenemos a Argimiro Blanco efectuando tareas de aguador para ayudar a sus compañeros a calmar un poco la sed. También otro de los hombres del Recer Boavista, Antonio Rodríguez, iba a protagonizar una breve tentativa, enseguida abortada por el gran grupo que rodaba a una velocidad superior a los 42 kilómetros a la hora para llegar a la meta volante de Oliva a 84 kilómetros del final, donde en este precioso sprint el líder de la clasificación de las metas volantes, Mauro Radaelli, aventajaba a Orlando Rodríguez y a otro corredor de Santa Clara, Manuel Rodríguez Gil. Posteriormente era su compañero Jordi Gilabert el que probaba fortuna, también sin éxito. Iban a llegar los hombres del Santa Clara a la sede de su patrocinador y querían dejarse ver en las posiciones de cabeza, un conjunto joven cuya misión fundamental es la de terminar en la vuelta. Y ahí estaba Tony Rominger, que instantes antes del avituallamiento recibía ya la feliz noticia del nacimiento de su segundo hijo. En plena carrera era Juan Fernández el que se lo comunicaba, y su compañero Fede Chávez, que salía como una exhalación para anular un segundo intento de Oleg Kletsov, el ruso del conjunto del Santa Clara. También Julio César Cadena llegaba a cabeza de carrera, y ciertamente que los hombres de Tony Rominger, los corredores del Mapei Class, están imponiendo una férrea ley a lo largo de estas etapas llanas sin consentir ningún tipo de escapadas. Se iba ganando tiempo al tiempo, se estaba rodando por el horario más rápido previsto por la organización,
y con el gran ritmo que están viendo ustedes, tercera tentativa, también sin éxito, de Oleg Kletsov. Esta vez era Alberto Leonid Barrutia, el hombre de la 11, el que se encargaba de anular la fuga del ruso. Tras él, Paco Benítez. A 45 kilómetros del final soplaba el viento ligeramente de costado y los hombres que dirige Manolo Sáez, los ciclistas de la 11, formaban un abanico, un primer grupo con apenas 20 corredores y detrás el pelotón principal con el líder acompañado por todos sus hombres. La ventaja era muy escasa, fue un intento muy breve porque el viento no sopló con la fuerza, con la intensidad y la duración que se esperaba. Enseguida amainó y ello hizo que estos kilómetros finales se disputaran sin graves problemas para Tony Rominger. Se llegaba así en grupo a 25 kilómetros de la meta con todo el conjunto del Class Mapei instalado en las primeras plazas. Ahí tienen George Müller, Nico Emmons. También vamos a ver a Arsenio González y en definitiva los 9 compañeros de Tony Rominger se iban turnando en la cabeza del pelotón con unos relevos cortos y organizados hasta el kilómetro 13 para el final, donde eran los hombres del Jolly los que hacían esa misión. Estaban preparando la llegada para su hombre rápido, Endrio Leoni, ganador ya en la etapa que concluyó en Córdoba. Nadie osaba ya saltarse la disciplina de un gran grupo que hacía su entrada en las calles de Valencia a 7 kilómetros para la conclusión, con una velocidad que rondaba los 70 kilómetros a la hora. Estaba claro que íbamos a disfrutar del sprint. Quedan ya pocas ocasiones para los velocistas. Hoy era también el último día en que se disputaban bonificaciones. En el sprint final, Jean-Paul Van Poppel se imponía a Juan Carlos González Salvador y a Endrio Leoni, el corredor del Jolly para el que habían trabajado sus compañeros en los kilómetros finales. Conseguía así Jean-Paul Van Poppel su primera victoria en esta Vuelta a España de 1994, aunque a lo largo de sus distintas participaciones el holandés del equipo Lotus lleva ya con la de hoy 9 triunfos de etapa. Se convierte en el ciclista en activo que más victorias parciales en la ronda española ha conseguido. Nuevo triunfo para los hombres del Lotus, que mañana llegarán a la sede de su patrocinador, a Andorra. Vamos a ver la repetición del sprint. Por el centro de la calzada, Jean-Paul Van Poppel, impecable, ha aventajado en todo momento a sus rivales. La segunda posición para Juan Carlos González Salvador, el hombre del Euskadi, que se lamentaba con ese gesto de rabia en su mano derecha. La tercera plaza para Endrio Leoni. Y un día más, Tony Rominger al frente de la clasificación general. Un Tony Rominger que hoy estaba pensando más en el nacimiento de su hijo tal vez que en la propia carrera. Una feliz noticia para el suizo, que está siendo el dominador de la ronda española. Ahora me gustaría volver en Suiza, pues este es un momento duro para mí porque sí, es un momento muy emocional, pero también me gustaría estar con la mujer. Lo que pasa es que me imagino que esto es muy habitual, ¿no? En un mundo como el ciclismo, que pasáis tanto tiempo fuera de casa. Seguro que algún amigo o algún compañero también le habrá pasado antes, ¿no? De ver nacer un hijo en una carrera. Sí, esto es normal, pero para mí no, porque yo tengo una hasta ahora y este momento estaba con la mujer cuando entrenato. Y para mí es el momento más emocionante que he tenido en toda mi vida. Juan Carlos, ¿qué te ha faltado para ganar el sprint? Bueno, no sé, ¿qué me ha faltado? La verdad es que pues es un poco de distancia, ¿no? Escaso 1 metro así. No, me he colocado bien, ¿no? Solo que en la última curva me han desplazado. Tampoco es justificación porque, bueno, también la desplazada Van Poppel y ha vencido, ¿no? Luego la recta era muy larga para remontar, para poder remontar, coger la posición más adecuada para sprintar. Así lo hemos hecho y la verdad es que yo pensaba en remontarle y me ha faltado muy poco. A quien no le ha faltado nada ha sido a Jean-Paul Van Poppel, vencedor de la etapa con 3 horas 55 minutos y 9 segundos por delante de Juan Carlos González Salvador, tercero Endrio Leoni, la cuarta plaza para el italiano Antonio Fanelli, la quinta para el compañero de Jean-Paul Van Poppel, Michel Vermot, el belga que dirige Miguel Moreno. En la clasificación de metas volantes es Mauro Radaelli, el italiano del Brescialat, el que impone su dominio con 25 puntos por 14 del portugués del Arteach, Orlando Rodríguez. La tercera plaza para Roberto Pañín con 8 puntos a 17 de Radaelli. Roberto Pañín, que está en el penúltimo puesto en la clasificación general.
En la de sprints especiales es otro italiano, Alessio Di Vasco, el que continúa al frente de la misma con 24 puntos. 22 lleva Rob Harmelin, el holandés del TVM. Tercero, Massimiliano Nelli del Saeco Mercatone con 3 puntos, muy lejos ya de esos 24 que lleva Alessio Di Vasco, el velocista del Amore e Vita. En la montaña, Luc Leblanc ha recuperado su liderato, tiene ahora 39 puntos por 36 de Tony Rominger, que hoy no disputó los 2 puertos que hubo. La tercera plaza es para Laudelino Cubino con 25 puntos a 14 de Luc Leblanc, el corredor francés que dirige Miguel Moreno. Otro francés encuadrado en el equipo español de la 11, Logan Jalabert, es líder de la regularidad con 113 puntos. Endrio Leoni se acerca, está a 12 puntos de Jalabert. Tercero, Tony Rominger con 90. Cuarto, Ángel Edo con 76. La quinta plaza para Alex Zule con 44. Y en la general, Rominger aventaja en 4.10 a Zarrabeitia, 4.20 a Zule, 4.47 a Delgado. A 6 minutos y 6 segundos está Jesús Montoya. Son amplias las diferencias en la clasificación general al término de esta novena etapa, en la que hemos abandonado el Mediterráneo y con ello las etapas llanas. Por tanto, los velocistas pierden ya prácticamente sus posibilidades de victoria. Llega el turno ahora para los escaladores. La montaña está cercana y con ello los hombres con aspiraciones en la general, como los Zarrabeitia, Montoya, Luc Leblanc, Oliverio Rincón, Laudelino Cubino, Pedro Delgado y el propio Alex Zule, tendrán que ponerle las cosas difíciles a Tony Rominger. No será una empresa fácil, puesto que estamos hablando del vencedor en Sierra Nevada. De momento, mañana 10ª etapa. Serán 205 kilómetros de recorrido entre Igualada y Andorra. Es la etapa reina de la vuelta, con la ascensión al Alto de la Comella, el Alto de Ordino, y llegada a la estación de Ordino-Alcalís, con 60 kilómetros finales auténticamente terroríficos. Se lo contaremos pues mañana. Hasta entonces, muchas gracias.